Es importante que revisemos qué elementos geopolíticos están envolviendo a la normalización de estas relaciones entre Israel y Marruecos. Como un logro histórico, catalogó el entonces presidente estadounidense Donald Trump el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos en diciembre de 2020. Trump hizo el anuncio mientras firmó una declaración de pleno reconocimiento a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Con esta medida, Marruecos se convirtió en el cuarto país árabe por detrás de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, que normaliza relaciones diplomáticas con Tel Aviv con mediación de Estados Unidos, quien el pasado 11 de diciembre inició un protocolo de apertura de venta de armas a Marruecos por un valor de $1.000 millones, según Bloomberg. Tras conocerse el anuncio, el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, declaró que ninguna resolución será posible si no estaba en consonancia con las derivadas del Consejo de Seguridad. Por su parte, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Mikhail Bogdanov, rechazó la medida unilateral del inquilino de la Casa Blanca por considerar que excede el marco del derecho internacional. A todo este rechazo internacional se añade el repudio del mundo árabe, que ven una traición a la causa palestina, además de la legitimación de las ansias expansionistas del Estado de Israel, ansias concebidas en el proyecto original del sionismo. Sin embargo, no puede olvidarse la crisis política en la que estuvo inmerso el Estado sionista en los últimos 2 años, con 4 elecciones legislativas consecutivas. El pasado domingo 13 de junio, Benjamin Netanyahu se despidió del poder con una imagen duramente perjudicada por la aguda crisis económica y sanitaria en la que dejó inmerso al país, además de las acusaciones en su contra por soborno, fraude y abuso de poder del Ejecutivo. En lugar de acudir a unas quintas elecciones, el Parlamento aprobó la formación de un nuevo gobierno por 60 votos a favor y 59 en contra. Según el acuerdo de coalición, Naftali Bennett, líder del partido Yamina, ocupará el cargo hasta septiembre de 2023, cuando entregará el cargo a Yair Lapid, jefe del partido Yesh Atid, quien gobernará por otros 2 años. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, los acuerdos han permanecido estancados. De hecho, al cumplirse un año de la firma del Tratado de Normalización de Relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, Biden no puso exactamente atención sobre el aniversario. De hecho, los portavoces de la administración ni siquiera usaron el término Acuerdos de Abraham para saludar el aniversario. Sin embargo, aseguraron que Estados Unidos continuará alentando a otros países a normalizar relaciones con Israel y buscar otras oportunidades para ampliar la cooperación entre países de la región. Vamos a proseguir con el análisis en profundidad. Desde España nos acompaña Juan Luis González Pérez. Él es analista político, internacionalista, experto en geopolítica y colaborador de SPAN TV y RT. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido a esta jugada crítica. Quiero preguntarle de manera puntual. Hemos hablado Israel, Marruecos, pero hablemos del tercero fuerte, Estados Unidos, que está también detrás de toda esta contienda y toda esta tensión que se sujeta no solamente en esa región del África, sino sobre todo en la región del Magreb. En este contexto, preguntarle, ¿por qué le interesa tanto a Estados Unidos que Marruecos siga siendo ese muro de contención para Argelia? ¿Qué hay detrás? Bueno, ante todo, buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo con vosotras. Realmente Estados Unidos tiene señalada a Argelia como una de las grandes piezas que quiere eliminar del mapa, tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Desde hace muchos años Estados Unidos está preparando una primavera árabe para acabar con un país que tiene una política exterior propia y además es un fuerte aliado de la causa palestina. Entonces, bueno, le estorba como país independiente. Además es un país que también tiene recursos energéticos potentes, fundamentalmente gas, también petróleo, y bueno, pues quiere quitarlo, quiere someterlo un poco a su voluntad, como tiene hecho prácticamente con todo Oriente Medio y con la mayoría de los países del Magreb. Esa es la... Bueno, y además, si ya digo, si es íntimo aliado de la causa palestina, pues evidentemente es un estorbo para Estados Unidos y bueno, y de momento se le está resistiendo. A pesar de los millones de dólares que están invirtiendo en subvertir o en comprar asociaciones, ONG o partidos políticos y de montar de vez en cuando alguna algarada o algunas manifestaciones, porque están dirigidas completamente desde fuera, así lo han demostrado los papeles que se desclasificaron de Wikileaks. Estados Unidos no ha podido con Argelia y creo que esta es otra manera de apretar un poco para cercar el cerco que ha puesto sobre ella desde hace ya mucho tiempo.
Ahora, esto sucede en plena administración de Joe Biden, no estamos hablando del expresidente Donald Trump, cuando recordemos fue justamente él quien saludaba, quien reconocía al Sáhara Occidental como parte de Marruecos, lo que desencadenó también una crítica y controversia a nivel internacional. Si hablamos de un escenario, el Sáhara libre, ¿esto podría ser una piedra en el zapato para Estados Unidos? Es por eso que le sigue apostando a Marruecos y que saluda a este acuerdo que muchos han calificado de histórico por ser el primero suscrito entre Israel con un país árabe. ¿Qué dices? Bueno, realmente, a pesar de que durante muchos meses el mundo entero estaba congratulándose de que Trump había perdido las elecciones y que llegaba alguien pues mucho más moderado, mucho más razonable, es evidente que prácticamente Biden no ha tocado ninguno de los acuerdos que había firmado con en el contexto de los acuerdos de Abraham, ¿no? De hecho, bueno, quizás se haya mostrado un poco reticente a explicitar que sigue reconociendo la marroquinidad del Sáhara Occidental. No lo ha dicho con estas palabras, pero tampoco se ha desmentido, con lo cual creo que las políticas tienen un continuismo absolutamente clarísimo y no va a cambiar un ápice en nada, ¿no? Lo que ocurre también que ¿por qué jamás Estados Unidos ha querido un Sáhara libre? Bueno, muy fácil. La República Árabe Saharaui Democrática siempre ha estado cerca en su día de la Unión Soviética y siempre ha tenido un carácter bastante socialista, ¿no? Entonces, obviamente, eso lo hacía estar en el bloque opuesto al norteamericano y desde luego tampoco nos podemos olvidar de que ahí el Sahara atesora una gran cantidad de recursos de minería, de gas, quizás también de petróleo. Es uno de los países o de las zonas más importantes de fosfato del mundo, además de unos bancos de pesca que hoy también son muy codiciados por muchos países, entre ellos especialmente España. Entonces, bueno, evidentemente si tenía Marruecos como país deseoso de ocuparla y que Marruecos sí es un país directamente de su órbita, pues obviamente jamás ha querido Estados Unidos que tener un Sáhara libre. Yo curiosamente veo un paralelismo absolutamente clarísimo entre Marruecos e Israel con este acuerdo, porque igual que vosotros habéis comentado al principio que Israel tenía o tiene desde siempre la idea de construir el gran Israel, ocupando zonas de prácticamente todos los países con los que limita. Marruecos también le ha pasado lo mismo. Marruecos tiene el proyecto del Gran Magreb o del Gran Marruecos, que tenía entre sus planes ocupar todo el Sáhara Occidental, pero también trozos de Argelia, toda Mauritania, por supuesto Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas españolas en el norte de África, e incluso parte de Mali, ¿no? Entonces, realmente son países que tienen un apetito expansionista absolutamente brutal y son amigos del hegemón en este momento del mundo, que no es otro que Estados Unidos. Entonces, bueno, están protegidos por ellos y se sienten envalentonados para hacer lo que sea. Y estaba claro que se iban a unir tarde o temprano, porque desde los años 60 la seguridad, por ejemplo, de la Casa Real marroquí estaba protegida por el Mossad, nada más ni nada menos que por los servicios secretos de Israel. O sea que esto, lo bueno que han tenido los acuerdos de Abraham ha sido que han sacado a la luz una situación que todo el mundo conocía, pero que yo recuerdo hablar de esto mucho con gente de Marruecos, que casi nadie quería reconocer que era cierta, y hoy lo que simplemente se ha destapado para todo el mundo quiénes son los países que están traicionando la causa árabe, la causa musulmana y por supuesto la causa palestina. Ahora, en vista de este escenario, con la firma de este memorándum de entendimiento o acuerdo militar que además lleva adelante la realización de ejercicios militares conjuntos, inclusive ya ha salido a la luz el hecho de que se va a abrir una nueva base militar en Melilla. Esto tensiona aún más la región y la tensión. ¿Qué avisoras en cuanto a la resolución de este conflicto del Sáhara Occidental de manera pacífica? ¿Hay posibilidad? Y por otro lado, ¿cómo este conflicto puede formar parte y garantizar la paz en el mundo?
Bueno, lógicamente se trata de todo lo contrario. Si se está apostando por armamento por uno de los países más sanguinarios del planeta como es Israel y justamente se alía con otro que tampoco es un gran defensor de los derechos humanos, lo que está claro es que Hemos perdido contacto con nuestro analista, a quien también agradecemos por acompañarnos. Es importante que en este momento podamos recordar también para quienes nos siguen a través de nuestra pantalla latinoamericana y caribeña, cómo ha sido la lucha del pueblo saharaui por su soberanía desde que iniciaba este conflicto. Aquí lo revisamos. En 1957 el Sáhara Occidental se convirtió en provincia española. Marruecos reclamó como propio el territorio. Se firmaron los acuerdos de Angra de Cinta, donde se fijaron las líneas limítrofes y se otorgó al Reino de Marruecos la cesión de las tierras septentrionales del Río de Oro. En 1963 se descubrieron en la zona en reclamación grandes yacimientos de fosfato, recurso que se utiliza en la agroindustria. Ese año estalló la llamada Guerra de las Arenas y Marruecos ocupó ilegalmente el territorio argelino de Tinduf. El conflicto armado involucró a Estados Unidos y Francia en apoyo a los marroquíes, mientras los soviéticos, sirios y egipcios colaboraron con los argelinos. Entre 1964 y 1966, la Asamblea General de la ONU emitió resoluciones exigiéndole a España la descolonización del Sáhara Occidental y la realización de un referéndum de autodeterminación. En 1969 sesionó una cumbre entre Marruecos, Argelia y Mauritania, donde el Sáhara fue declarado materia reservada y se solicitó a Madrid apegarse a las decisiones emitidas desde Naciones Unidas. En 1973 se creó el Frente por la Liberación de Sagui al-Hamra y Río de Oro, también conocido como Frente Polisario. Desde entonces, esta organización lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. En 1975, el Tribunal Internacional de La Haya decretó que Marruecos no tenía ningún tipo de relación de soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental. Como consecuencia, el rey organizó la denominada Marcha Verde, con la cual 350.000 marroquíes se asentaron en territorio saharaui, principalmente en la línea costera. En noviembre de ese mismo año se firmaron los acuerdos tripartitos que le pusieron punto final a la política colonial de España en tierras saharauis y le otorgaron a Marruecos y Mauritania derechos sobre la zona. Una contradicción de las declaraciones oficiales en las que España se comprometía a proteger los derechos legítimos de la población saharaui. En enero de 1976, Marruecos bombardeó campamentos en el desierto. Argelia le declaró su apoyo al Frente Polisario. El 27 de febrero se creó la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por Argelia, y desde entonces el país rompió relaciones con Marruecos. En 1979, Mauritania firmó la paz con el Frente, mientras Marruecos avanzó en la invasión territorial. Se incorporó a la Organización para la Unidad Africana para buscar una salida política al conflicto. Al año siguiente, Marruecos inició la construcción del muro divisorio, el llamado Muro de la Vergüenza. En 1981, en la cumbre de la Organización para la Unidad Africana, el rey marroquí Hassan II aceptó la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara. En diciembre, la visita del entonces secretario de Estado. Vamos a retomar el contacto con nuestro analista Juan Luis González Pérez, que nos acompaña en directo. Juan Luis, ya para finalizar la entrevista, queremos que nos aportes tu conclusión geopolítica en torno a este tema, con todas las aristas que se han colocado sobre la mesa, no solamente por la peligrosidad para la región, en torno al conflicto con el saharaui, sobre todo para el norte de África, sino también las implicaciones de injerencia que mantienen estos países que siempre le han apostado por la desestabilización. Hablamos de Israel, Estados Unidos y otras naciones que se suman también a esta cruzada. Bueno, yo diría que bueno, es cierto, como todo el mundo sabe, que hace prácticamente un año Marruecos e Israel restablecieron vínculos diplomáticos en virtud de los acuerdos de Abraham, aunque ya digo, estaban grabados o firmados de muchísimo antes, ¿no? Pero el acuerdo va mucho más lejos. Esta es la primera vez que Israel firma un acuerdo de esta naturaleza tan profunda con un país árabe, y pienso que es una vergüenza para todo el mundo musulmán y para todo el mundo árabe que esto haya sido así. No podemos olvidar que Israel sigue ocupando Jerusalén y sigue ocupando la explanada de las mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del Islam, donde la tradición afirma que Mahoma ascendió a los cielos, ¿no? Israel incluso muchas veces ha amenazado con destruir el templo para buscar la supuesta ruina de un templo de Salomón, ¿no? Entonces, realmente la Liga Árabe, o prácticamente todos los países árabes y musulmanes, han utilizado el arma del no reconocimiento de Israel como un instrumento para forzar la creación de ese Estado palestino en las fronteras internacionalmente reconocidas. El que ahora
un país como Marruecos, tan importante, tan enorme, tan grande, abandone esta estrategia y que abandone la propia iniciativa de paz de la Liga Árabe, creo que es una traición inaceptable al mundo árabe y al mundo musulmán. Y por supuesto una traición al pueblo palestino, porque es incompatible apoyar los derechos nacionales del pueblo palestino y reconocer al verdugo del pueblo palestino, reconocerlo como Estado y, lo peor todavía, asociarse militarmente con él, ¿no? Pero bueno, ya digo, no es nada nuevo. Marruecos es casi una colonia de Israel y de los países del Golfo desde hace muchos años. En casi todos los gobiernos de Marruecos siempre ha habido algún ministro judío y esta cooperación ya existía, ¿no? Afortunadamente, pues decir que hemos visto manifestaciones en las calles muy grandes negándose a este acuerdo de normalización e incluso a este acuerdo militar de muchos miles de personas. Y algunos hablan incluso de la posibilidad de que se pudiera establecer una especie de una primavera árabe, un levantamiento árabe en contra de su monarca, cosa que desde luego que no creo que suceda, pero que el pueblo marroquí va por un lado y su monarquía va totalmente por otro, y eso lo puedo decir como perfecto conocedor del terreno y como gran enamorado de Marruecos que soy en lo personal, ¿no? Quiero agradecerte, Juan Luis González Pérez, por habernos acompañado con este análisis oportuno, con tu visión geopolítica y geoestratégica para poder finalizar ya esta entrevista. Gracias por tu tiempo para Telesur. Gracias a vosotros, Paula. A ti por atender nuestra llamada. Así finaliza el programa. Cerramos por hoy nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro.